Víctor, Álamo. Mira a ver si pone Alonso o Álamo. Víctor Álamo de la Rosa, ese soy yo. ¿Tú lo ves desde ahí? ¿Y quién es capaz de leer el título este? La pandilla del mero Pancho. ¿Quién me dice lo que es una pandilla? Es una pandilla, seguro que ustedes tienen alguno, tiene alguna pandilla. A ver, dime tú. Amigos, eso es. ¿Qué me ibas a decir tú? Grupo de amigos. Pues este libro ¿de qué trata? De un grupo de amigos. Y lo del mero Pancho, ¿alguien conoce al mero Pancho? Pues el mero Pancho, y un mero, ¿saben lo que es un mero? Un pez, es un pez, es un pez muy grande, que en el caso de la Isla del Hierro, ahora levantan la mano quienes han estado en la Isla del Hierro. Ah, ¿y dónde? ¿En qué parte? Pero en el Hierro, ¿en qué parte del Hierro? Pues el mero Pancho está en mi pueblo. Hay una escultura del mero, porque es un mero que se hizo muy, muy, muy famoso. ¿Vale? ¿Por qué se hizo muy, muy, muy famoso? Porque iban todos los submarinistas a sacarse fotos con él. ¿Qué hacía el mero este? Pues era un mero muy manso, muy tranquilo, porque los meros muerden. Pero a este le gustaba que lo sacaran por la tele, que le sacaran fotos. Y entonces fue haciéndose muy, 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 muy famoso. ¿Vale? Porque iban submarinistas de todas partes del mundo a hacer la inmersión del mero Pancho. Fue haciéndose cada vez más y más famoso, y ahora si van a la Restinga, hay una escultura enorme con un pez enorme que es el famoso mero Pancho. ¿Vale? El mero así. ¿Sí? Sí, sí, es un pez grandote. ¿Vale? Bueno, levanten la mano los que han estado en el Hierro, a ver. Las personas que han estado en el Hierro. ¿Tú has estado en el Hierro, Besay? ¿Y has estado en la Restinga? También. Ah, son la Tasca La Laja, claro. Pues aquí tenemos quienes han estado en el Hierro. Los que no han estado en el Hierro, en la Restinga, se tienen que imaginar como un pueblo pequeñito, un pueblo de pescadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo nací en Tenerife, pero ¿dónde me crié yo? En la Restinga, en ese pueblo, ¿vale? Y les voy a contar una historia que me pasó a mí de pequeñito, que yo creo que es interesante para que ustedes vean cómo aprendí yo a leer y a escribir, que es lo más que me gusta, ¿vale? Bueno, cuando ustedes se van a la playa, sus padres le dicen que tienen que hacer la digestión, ¿se han comido o no? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo te dice que tienen que hacer la digestión? 2 horas. Pues a mí me pasó lo mismo, ¿vale? Mi casa está muy cerca del mar, muy, muy, muy cerquita del mar. Entonces, ¿yo qué quería hacer? Pues lo que hacía todo el día. Yo jugaba todo el día en el agua, con las gafas, con las aletas, tirándome de un muellecito que hay allí que se llama La Laja, con todos los grupitos de los amigos, con toda la pandilla mía. Pues estábamos todo el día ahí. Yo me tiraba de carpa, de cabeza, de bomba. De carpa, ¿no sabes lo que es? Te tiras así y después te cierras así, ¡pum! Como de cabezas, pero de cabezas a la mitad. Pero hay que hacerlo bien, porque si no te das aquí, te das un planchazo, ¿vale? Y cuando teníamos la bicicleta, ¿sabes lo que hacíamos con las bicicletas? Nos tirábamos, no, sí, porque nos tirábamos por una bajada y salíamos por la punta del muelle con las bicicletas y todo. Y nos tirábamos al mar con las bicicletas. Las bicicletas después acababan, no, esto es verídico, ¿eh? Las bicicletas después acababan fatal, ¿no? Pero para mí era la mayor felicidad. Estaba todo el día jugando ahí en el mar. Después ya también me puse a pescar, que me gustaba pescar y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Un día yo volví a casa para almorzar con mis padres. Almorcé y entonces llegó el momento de la telenovela. Es decir, el ratito ese de después del almuerzo que los papis se distraen un poco, que se duermen un poco, empiezan a dar cabezazos así, antes de la siesta. Tú sabes, ¿no? Bueno, ¿qué hice yo? Me escapé.
muy mal. Hice una cosa muy mal. Porque mi padre me había dicho que tenía que esperar. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? 2 horas. ¿Por qué? Muy bien, porque si no te da un corte de digestión. Eso es. Con los tiempos esto va cambiando, porque hay padres que me dicen 45 minutos, otros 1 hora, otros que ninguna, en fin, aquí pasa de todo. Pero en mi época eran 2 horas, ¿vale? ¿Qué pasó? Cuando yo vi que mis padres estaban viendo la tele, que estaban distraídos, que estaban así un poco dormidos, salí. ¿A dónde me fui? Al mar. Allí había un muelle que se llama La Laja y después una playita. Pues venga, con todos los amigos, toda la pandilla allí, tirándome, jugando, y ya llevaba como 1 horita, 1 hora y media. ¿Y saben lo que me pasó? Yo me acababa de tirar, hice así, levanté la cabeza y veo que por la calle venía mi padre. Por la avenida venía mi padre. Caminando, yo dentro del agua digo, ¡ay Dios! A ver ahora qué hago. ¿No? Seguramente alguna situación así han tenido, ¿no? Bueno, yo digo, voy a salir del agua, ¿no? No me dio tiempo. Yo estaba todavía intentando salir, había una escalera, intentando salir del agua, y ya mi padre allí. Víctor, ¿qué te dije yo? ¿Qué me había dicho mi padre? 2 horas. No, pero papi, que no pasa nada, mira, estoy bien, que no pasa nada. Digo, sí, pero otro día sí te puede pasar. Y además aquí lo importante es que me has desobedecido. Uf. Sal del agua. ¿Qué hizo mi padre? Que era maestro, Manolo el maestro, me cogió de la oreja. Me cogió así de la oreja. Y eso me acuerdo como si fuera ayer, porque me dio una vergüenza tremenda. No el castigo, sino que me cogiera de la oreja. Me cogió de la oreja y me fue llevando por toda la avenida. Todo el mundo me vio, los colegas me vieron, ¿sabes? Y me daba vergüenza, pero mi padre tenía razón. Entonces fui caminando de la oreja así, y mi padre, las 2 horas, las 2 horas, las 2 horas. Entonces al día siguiente, mi padre estaba enfadado todavía, y entonces yo me metí en el cuarto, y en mi cuarto había nada, una cama, la mesilla de noche y tal, y poco más. Entonces mi padre, que estaba muy, muy enfadado, cogió y me encerró con llave. 2 horas. Entonces sí que me aburrí, allí encerrado 2 horas. Entonces cuando salí le dije, papi, yo no lo vuelvo a hacer y tal. Lo que hay que hacer, pedir perdón, ¿no? Por haber desobedecido en este caso a los padres. ¿Vale? Al día siguiente pasó algo mágico, que es lo que yo les quería contar. ¿Vale? Almorzamos, yo ya sabía que tenía 2 horas de digestión, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me fui para mi cuarto, pero en mi cuarto había una novedad. Estaba mi mesa donde yo hacía los deberes del cole, la cama y la mesilla de noche. ¿Saben lo que es una mesilla de noche, no? Al lado del cabecero. ¿Qué había encima de la mesilla de noche? Un montón de cómics, de tebeos, de colorines. ¿Saben lo que es? ¿Quién me dice? Héroes de cómic. A ver. Super Sins, ese no estaba en mi época. Pero Superman sí. Dígame superhéroes. Batman, Spiderman, todos esos los tenía yo. Y las madres no conocen Mortadelo y Filemón. Pantera Negra, ¿sí? Hulk, que en mi época se llamaba La Masa. Claro. Mortadelo y Filemón. No, ¿ustedes no conocen Mortadelo y Filemón? Carpanta, Zipizape, muchos, claro, porque muchos son antiguos, pero han llegado hasta hoy. ¿Por qué? Porque son divertidos, ¿vale? ¿Cómo son? Yo también. ¿Cómo son los cómics? Los cómics son como unos libros, ¿no? Cuando los abrimos tienen unos dibujitos, ¿no? Y eso es, y en los bocadillos viene lo que va contando la historia, ¿no? Vamos leyendo los bocadillos y vamos viendo lo que va pasando, ¿no? ¿Vale? Pues yo no leía nada. Yo no leía nada. ¿Pero qué pasó? Que tenía que estar allí ¿cuánto tiempo? 2 horas.
Entonces yo empecé a leer los cómics y, bueno, se me pasaba el tiempo volando, ¿vale? ¿Saben qué cómic me enganchó a mí? El de Superman. ¿Quién sabe la historia de Superman? ¿Quién me la cuenta? Superman vino de otro planeta, ¿no? ¿Eh? Superman, el que vuela. ¿Saben cuál es el que digo yo? El superhéroe que vuela. No, ese es Batman, el que es como un murciélago, pero Superman tiene una capa también. ¿Mm? Bueno, pues ¿qué pasa? Que Superman, cuando no quieren que lo vean como Superman, se viste normal, está vestido normal, y él quería tener una novia que se llamaba Lois Lane, y todo eso lo va contando, bueno, en las películas también, pero eso lo va contando el cómic. Entonces yo me enganché no a las aventuras de Superman, sino a la historia de amor de Superman. Yo quería saber si al final Superman se enrollaba o no se enrollaba con Lois Lane, ¿vale? Porque si ustedes leen el cómic, siempre eso se queda en el aire. No se resuelve que ellos se enrollen, que ellos formen una pareja o un matrimonio, ¿no? Entonces yo digo, ay, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y me iba leyendo todos los cómics de Superman. Y entonces pasó un día algo muy raro, que es lo que yo digo yo que para mí fue muy mágico. ¿Se los cuento? ¿Quieren que se los cuente? Pues cuando abres el librito, cuando abres el cómic, están aquí los dibujitos con los bocadillos, ¿no? Pero por los lados está en blanco, está todo en blanco. Pues yo estaba en la cama leyendo y aquí en la mesilla de noches había un lápiz, lo más sencillo del mundo, un lápiz. Todos ustedes tienen lápiz, ¿verdad? Lápiz o boli, ¿a que sí? Bueno, pues yo cogí el lápiz y ahí fue lo mágico, porque me puse a escribir en el borde ese en blanco lo que yo quería leer. Piénsenlo un momento, con el simple lápiz yo era capaz de escribir, en este caso, la historia de amor de Superman y de Lois Lane, porque yo quería que ellos se enrollaran, se casaran, tuvieran sus hijos, que fueran felices, ¿vale? ¿Qué pasó cuando yo descubro que escribir es tan fácil? Que pasaron las 2 horas, ya podía irme yo a la playa, a bañarme con los colegas, y resulta que me pasaba las horas escribiendo. Porque después se me ocurrió otra cosa. Levanten la mano los que han visto a Nemo, la peli de Nemo. Pues yo lo primero que escribí, claro, como era un niño de la Restinga, lo que yo conocía eran los pescaditos, de verlos con las gafas y el tubo, todos los pescaditos, ¿no? Pues yo escribí una historia muy parecida a Nemo, puse un tiburón que era, el malo era el tiburón, y contaba la historia de un pescadito. ¿Quién sabe lo que son las viejas? Las que nos comemos, las viejas. Pues yo puse una vieja colorada, una vieja roja, una viejita gris, después puse un malo que era el tiburón, que después no era tan malo tampoco, y hice como una especie de obra de teatro, y me pasaba lo mismo, que ya las 2 horas de la digestión eran poco, me ponía ahí a escribir y era muy divertido, ¿no? Pues eso es una de las cositas que yo les quería contar a ustedes para que piensen que leer y escribir es divertido. Por ejemplo, después yo seguí escribiendo y este es uno de los libros que escribí yo, La pandilla del Mero Pancho. ¿Saben cómo empieza La pandilla del Mero Pancho? Con una historia que ocurrió también en la Restinga. ¿Quién sabe lo que es un pez espada? Dime cómo es un pez espada. Exactamente, un pico como el narval. Y son muy grandes. Son muy grandes. Pues ¿saben lo que le pasó a uno de la pandilla? Fueron a pescar, los barquitos son de madera, fueron a pescar y entonces hay una cosa, atiendan bien,
que es pescar a otro pez que se llama petos. Es muy fácil, ponen una especie de, ¿saben lo que es el sedal? Como si fuera un nylon, pero que es de acero. Entonces lo ponen por detrás del barco. Y al final ponen como, ¿quién sabe lo que es un pulpo? Todos saben lo que es un pulpo, ¿eh? Pues ponen un pulpo que tienen los rejos, ¿no? Pues ponen un pulpito de mentira al final. ¿Y qué hay debajo de ese pulpo de mentira? Eso es, anzuelos, muchos anzuelos. ¿Por qué? Porque así se pesca un pez muy grande, por cierto, que muerde un montón, que se llama peto. Tiene unos dientes como los perros, y es así largo, ¿vale? Entonces ellos, estos dos chicos de la pandilla del Mero Pancho, estaban pescando. El peto llegó, se comió el pulpo y entonces se le trabaron los anzuelos, ¿no? Cuando se le trabaron los anzuelos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir tirando poquito a poco para que no se rompa. Y el barco sigue caminando, pero muy despacito. Entonces ellos estaban haciendo eso, recogiendo, y cuando ya llegó aquí, el peto tiene mucha fuerza, empieza a ser así, ¿sabes? De hecho, hay que darle un golpe en la cabeza antes de meterlo en el barco, porque si no te puede morder, ¿vale? Pues cuando ellos estaban haciendo eso, ¿qué ocurrió? Se les escapó y se metió debajo del barco. Y ahí pasó algo que no sé si contarles porque es súper fuerte. ¿Lo cuento seguro? ¿Dónde estaba el peto? Debajo. ¿Y saben lo que me contaron los chicos estos de la pandilla? Que de pronto ellos estaban en el barco y de pronto sintieron que estaban en el aire. Con el barco y todo, en el aire, despegados del agua. ¿Esto qué es? ¿Qué pasó aquí? ¿Vale? El pez espada se había metido en el fondo del mar. Había nadado a toda velocidad porque ¿qué es lo que quería? Comerse el peto, comerse al otro pez. Pero ¿dónde estaba el otro pez? Si el barco está aquí y el peto está aquí, estaba debajo. ¿Y qué pasó? Exactamente, mordió al peto, pero eso tiene una velocidad tremenda y entonces atravesó el barco con su espada. Lo atravesó. ¿Y saben lo que me contaron los amigos estos? Uno estaba aquí y otro estaba aquí. Tuvieron mucha suerte porque la espada del peto pasó en medio de ellos dos. La espada del peto, la espada del pez espada. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando a un barco se le hace un agujero? Glu, 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 glu. Se hunde. ¿Y qué pasa? Que ellos estaban en alta mar. ¿Qué ocurrió? El pez espada, mordido ya el peto, dio un salto tremendo que fue cuando ellos lo vieron. Ellos me dijeron que era enorme, ¿sabes? Que hizo un montón de salpicaduras, ¡pum!, cuando cayó, y que era precioso, espectacular. Y ellos se quedaron con el agujero. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Pues hubo suerte. Esta historia es real, ¿eh? Me la estoy inventando, ¿eh? Esta historia es real. Pueden verlo, ustedes que le dan tanto a Google, pueden poner ataque de pez espada en la Restinga del Hierro, porque la televisión canaria fue a hacer un reportaje después. Pueden comprobarlo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Que uno de ellos, para cuando cae el mar, cuando cae agua del mar, tenía un anorak. ¿Saben lo que es un anorak? Esas prendas que son hidrófugas. ¿Hidrófuga qué significa? Que no pasa el agua. Muy bien, muy bien. Tienes que venirte para mi clase tú. Entonces se tiró al agua. Él me dijo, yo todavía estaba muerto de miedo, porque si viene el pez espada, me revienta. Se tiró al agua y puso, enrolló así el anorak en el agujero que había hecho el pez espada. Y entonces avisaron por la emisora y un barco que estaba más o menos cerca tiró un cabo y lo fue remolcando. Y entonces, que fue cuando me entero yo de la historia, porque yo estaba por fuera de mi casa y vi el barco ese remolcado y ya fui de curioso a que me contaran toda la historia. ¿Por qué? Porque cuando el barco llega ya al muelle de la Restinga está, como decías tú, ya
glu, 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 ya casi lleno de agua, pero le pusieron una grúa allí grandota y lo sacaron. Por eso la televisión pudo hacer el reportaje, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que aquí, en el libro este, en La pandilla del Mero Pancho, yo cuento un montón de aventuras que ocurren ahí, en la Restinga, y que le ocurren a estos niños, ¿vale? Claro, porque después los niños se hacen, por ejemplo, entran a unas cuevas, allí hay unas cuevas muy famosas, entran en esas cuevas y se hacen amigos de unos fantasmas que viven en esas cuevas. Y resulta que esos fantasmas son héroes guanches. ¿Quién sabe lo que es un héroe guanche? ¿Quiénes eran los guanches? A ver. Nuestros antepasados, pues son los antepasados de, se llaman bimbaches, de los del hierro, que cuentan también un montón de aventuras, porque ellos forman parte de la pandilla. No son fantasmas que dan sustos, son fantasmas que se hacen amigos de estos amigos, ¿vale? Y después ocurre otra cosa muy, muy, muy interesante. ¿Quién se acuerda del volcán de La Palma? Del volcán de La Palma se acuerdan todos, ¿no? Porque fue reciente, cuando erupcionó. Pero en la Restinga erupcionó un volcán también, en 2011, ¿se acuerdan? Era un volcán submarino. Y empezó a salir desde el fondo. Y cuando faltaban apenas 80 metros para asomar, paró. Pero ¿qué ocurre? Que ese volcán cambió allí un montón de cosas, todo el fondo del mar. Y aparecieron especies nuevas, muy raras. Pulpos raros que tenían más peces con varios ojos, con muchos ojos, porque todas las sustancias químicas que soltó el volcán cambió a la fauna, cambió a los animalitos. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque lo que yo hago también, ellos se meten como si fueran un submarino, una especie de submarino, se meten también en el volcán Sí, ellos no paran de vivir aventuras, ¿vale? Porque es un libro que lo escribí yo. ¿Qué descubrí yo con la historia de la digestión? Que escribir y leer era divertido. ¿Se acuerdan, como les dije, que cogí los personajes de Superman? Acuérdense siempre de esto, que nosotros con un boli y un papel o un lápiz podemos escribir lo que queramos. Y eso es lo que me gusta a mí. Yo me siento a escribir, pienso en las aventuras que me pasan, en las aventuras que me cuentan los amigos míos. Y al final, mira, yo ya he escrito más de 30 libros, pero de niños solo 2. Uno que se llama Omar, el niño cangrejo, que también sale aquí, en La pandilla del Mero Pancho. Y este último, que acaba de salir, que es La pandilla del Mero Pancho. La historia son las aventuras, como te acabo de decir, de todos estos niños, de la pandilla esta. Por ejemplo, hay un niño, ustedes saben que en la Restinga ahora llegan un montón de cayucos. ¿Quién me dice lo que es un cayuco? ¿No lo han visto por la tele que llegan los cayucos? ¿Un barco? Exactamente, donde llegan los africanos que no pueden vivir en su tierra porque está muy mal, muy pobre, y llegan allí a la Restinga. Y en la Restinga los ayudamos, pues ahí llega un pibe que se llama Samir, que forma parte de la pandilla también. Por ejemplo, llega una niña que tiene 2 madres, porque las madres saben lo que son, hacen fotos a la fauna marina, porque allí va mucha gente que es especialista en hacer fotos a la fauna, porque el hierro, la Restinga, es famosa por eso, por los fondos, ¿no? Y entonces los niños se van haciendo unos amigos de otros y van viviendo todas esas aventuras. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio, porque leer y escribir es como si fueran sinónimos. Leer y escribir es como si fuera lo mismo. Cuando nos gusta leer, acabamos escribiendo. Y cuando escribimos, también leemos más. ¿Por qué? Porque queremos ver lo que hacen otros escritores. ¿Vale? Pero ustedes quédense con eso, con que leer es divertido,
y escribir más todavía. ¿Ninguno de ustedes ha escrito nada? A ver, ¿qué has escrito? ¿Como un diario? ¿O un cuento? ¿Y no te gustaba escribir? ¿Te los inventabas? ¿Te los inventabas? ¿Y eso no era divertido? Pues yo, que tengo unos años más que tú, sigo haciendo lo mismo que tú. Escribir porque es divertido. ¿Tu madre es escritora? ¿Cómo se llama tu madre? Noemi. Noemi. ¿Tú eres Noemi? Tu hija está presumiendo de ti, de que eres una gran escritora. Bueno, ¿alguien quiere hacerme alguna pregunta? 3 cuentos. ¿Y de qué? ¿Cuentos de qué? ¿Y los has escrito tú solo? Entonces, ¿tú quieres ser escritor? Muy bien. Pues mira, ya está empezando. ¿Saben otra cosa que me pasó? Detrás de mi casa, en la Restinga, hay un campo de fútbol. Un campo de fútbol con césped artificial. Pues un día estaba yo caminando por allí y noto una sombra por aquí, así encima de mi cabeza. Y pasa por encima, no, era un ave, un ánsar se llama, un ave enorme, que venía de América, pero se ve que estaba tan cansada, esto es real también, estaba tan cansada que, como vio el trozo ese verde del campo de fútbol, se posó ahí, ¿sabes? Y yo intenté hacerle una foto y todo, pero ya, para poder volver a coger el vuelo, tenía que como caminar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, coger velocidad y después hacía, porque las alas eran más grandes que mis brazos, así. A veces para escribir, acuérdense de eso, solo hay que fijarse alrededor, en las historias que nos cuenta la gente, en las historias que le pasan a los amigos, ¿vale? Pues, ¿alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna cosa? Los dibujos. Mira, el dibujo principal es este. Después hay dibujitos del mero, creo, en los capítulos. ¿Ves? Y después hay algunas sorpresas a pie de página, que se llaman, que son como algún chiste. Pero básicamente es lo que les he dicho, son las aventuras de los chicos estos. Y este un poco es el cabecilla. El cabecilla es, digamos, el personaje principal, al que le van pasando más cosas. Y es un poco el líder de la pandilla. ¿Vale? Aunque todos son amigos. Aunque hay uno que se le fue un poco la cabeza y empezó a hacer cosas que no estaban bien. Y acabó mal. No sé si contarte qué le pasó o ya tienes que leerlo. La tienes que leerlo. Ah, mejor. Bueno, espero no haberlos aburrido. Esto es la realidad de mi vida como escritor y el hecho de que esté hoy aquí con mi pandilla del Mero Pancho. Yo solo he escrito 2 libros para niños, de los 30 que he escrito. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho. Porque es difícil escribir para los niños. Es más difícil que escribir para los mayores. Porque tienes que elegir bien las palabras, tienes que elegir bien los adjetivos, tienes que contar siempre cosas divertidas e interesantes. Por eso es difícil, pero también es lo más bonito. ¿Vale? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por haberme escuchado.